Gracias a todos. Hoy voy a hacer una presentación sobre los resultados del estudio RETRI. ¿Qué pasa? Que se hace no solo científico, pero la prevención de la enfermedad que le discúlpenos, bueno, intentaré alzar la información. La enfermedad riesgo de enfermedad cardiovascular en la población mundial, es mayor que la población general. Ya todos sabemos que existen unos factores de riesgo adicionales a los factores de riesgo tradicionales y que aumenta la posibilidad de eventos cardiovasculares en esta población. A pesar de que existen tratamientos antirretrovirales novedosos y mucho más potentes que antes, esto básicamente al disminuir todo lo que se trata de enfermedades asociadas al SIDA. Más sin embargo, todo lo que es los eventos cardiovasculares y otras comorbilidades en esta población vienen en aumento por otros factores de riesgo adicionales a su infección como tal. Por lo tanto, este incremento del cardiovascular ha hecho necesaria la creación de nuevas pautas de que vamos a estandarizar para el tratamiento del riesgo cardiovascular en estos pacientes. Así tenemos en un estudio, en varios estudios, se ha demostrado un riesgo relativo de infarto miocardio mucho mayor en pacientes VIH que en la población general, siendo el riesgo estimado de 1.5 a 2 en esta población. Sabemos que las causas de muerte por riesgo cardiovascular en esta población es importante. En Europa ocupa la tercera causa de muerte después de las enfermedades hepáticas y cáncer. En Estados Unidos es la segunda causa de muerte después de asociadas a VIH de causa no SIDA. Y la tasa de muerte oscila entre un 6 a un 15% asociada a enfermedad cardiovascular en esta población. En un estudio publicado hoy este año se ve donde se evaluó la incidencia, la tasa de incidencia de los cardiovasculares estandarizada por edad en la población VIH entre 2001 y 2011. Observamos que hubo un descenso, se observa que desde el 2001 a partir del 2009, a partir del 2009 se observa un descenso progresivo de los eventos cardiovasculares en esta población. En este estudio se incluyeron más de 6.000 individuos procedentes de la cohorte de response, 18% con más de 50 años, con 38% fumadores, casi la mitad con dislipemia y un 8% con hipertensión arterial. La incidencia de los cardiovasculares fue solo un 8%, y de estos los más importantes fueron infartos y accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, la incidencia total de los cardiovasculares se mantuvo estable con el tiempo a partir del 2009. Y cuando valoramos todo lo que son los factores de riesgo asociados, que vemos en la gráfica de los factores de riesgo también se mantuvieron estables en el periodo de estudio. Solamente se refiere que el descenso de la hipertensión arterial, pero esta incidencia no está asociada a que realmente hay una punta de la hipertensión arterial, sino que la estamos diagnosticando más porque estamos siendo más proactivos en la detección de los factores de riesgo tradicionales. Ya sabemos que en la población VIH no solamente los factores de riesgo tradicionales juegan un papel importante, sino que también hay otros factores de riesgo asociados a la infección como tal, y que actualmente se están trabajando en varias intervenciones en los diferentes puntos como intensificación del tratamiento antirretroviral, intensificación en la sangre dirigida a la microbiota, en el control del LDL, del colesterol, en terapias destinadas al control de la disfunción endotelial y a la trombosis. Pero aparte de eso, sabemos, bueno, como ya se ha dicho, que en el VIH hay un aumento de la inflamación, hay un aumento de la activación inmune, de la inflamación arterial, y aparte en este grupo hay un fenotipo único de placa periódica, donde hay una placa vulnerable y no justificada. El tratamiento antirretroviral, como ya hemos visto a través del tiempo, disminuye la activación inmune en estos pacientes. En este estudio que fue publicado en el 2003, ya se veía como el tratamiento antirretroviral disminuía un porcentaje importante en la activación de las células CD4 en los pacientes
VIH en comparación con la población general, con pacientes infectados por el VIH, perdón. Vemos que los pacientes que lo que está en rojo eran pacientes que no habían iniciado el tratamiento antirretroviral. Y cuando inician el tratamiento antirretroviral, la activación inmune es baja, pero nunca llega a igualar a la población infectada por el VIH. Por lo tanto, es importante, aparte de la prevención primaria que hacemos en la población general, en esta población establecer ciertas llanas destinadas ya directamente al manejo de los factores de riesgo asociados al VIH como tal. En este sentido, se ha hablado mucho del uso de las gestatinas en la población, pero ¿cuál es realmente el mecanismo de acción? En un estudio publicado el año pasado en población general, se vio que las gestatinas tienen, aparte del efecto hipolipemiante, un efecto antiinflamatorio. Y el efecto antiinflamatorio se ve más que todo, si vemos esta parte de la diapositiva, en que disminuye la disfunción endotelial a través de la disminución de la activación de leucocitos, disminución de la activación de moléculas, de la activación de MMP, a través de los factores que estimulan a los macrófagos, una disminución de la citoquina que estimulan los neutrófilos y produce más inflamación, a través de una activación de las células endoteliales asociadas a las células que están asociadas a un aumento de la apoptosis, y también a disminuir la oxidación de la LDL, colesterol de los lípidos, y están asociados a más inflamación. Entonces, eso es lo que demuestra en población VIH. Y en población VIH, los estudios realizados con estetina han demostrado que a partir de disminuir el nivel del colesterol tienden a reducir los índices inflamatorios de activación inmune e inflamación arterial. Además, producen una reducción del colesterol LDL, el proteogénico que es el oxidado, y mejora las características de la placa coronaria. También produce una reducción de la activación de los monocitos atípicos y así disminuye la activación del factor solar. Este es un metaanálisis que realiza los días en población general. Y en población general está más que demostrado que el uso de la estatina como factor hipolipemiante tiene una incidencia bastante importante, un impacto bastante importante en la reducción de los eventos cardiovasculares o enfermedad cardiovascular. En este metaanálisis se incluyeron más de 170.000 participantes procedentes de más de 26 estudios randomizados. Son 26 estudios randomizados. 5 estudios incluyeron más de 39.000 participantes, donde comparaban estatinas con el uso de cualquier medida hipolipemiante. Y los otros 21 estudios, que incluyen más de 100.000 participantes, comparaban estatinas con placebo. En este estudio se observó que había una reducción importante del riesgo de enfermedad cardiovascular, solamente con una reducción del LDL y colesterol, que porque la reducción de cada 1 millimol por litro de LDL colesterol corresponde a 38.6 miligramos de LDL, disminuye la tasa anual de eventos vasculares en casi un poco más de una quinta parte de los eventos cardiovasculares. Y con la reducción del colesterol LDL en 2 miligramos podría traducirse en una reducción del riesgo de aproximadamente un 40-50% de la población general. También en la población general se hizo un estudio que fue un estudio muy reconocido, que fue el estudio Júpiter, que se hizo con rosuvastatina. Y básicamente fue demostrar el uso de la rosuvastatina en pacientes en población general. En aquellos pacientes que no tenían un LDL colesterol alto, pero que sí tenían una proteína C reactiva alta. Entonces, usó la proteína C reactiva como un factor predictor de riesgo cardiovascular. Y en este estudio, en el estudio Júpiter, se demostró que a pesar de que el LDL colesterol era normal, hubo una reducción de 47 miligramos por decilitro y demostró una tasa de reducción del riesgo de un 0.56, que es mayor del esperado, de lo que han reportado los estudios donde destinados a una reducción del LDL colesterol. Sin embargo, esto lo que no se traduce es que probablemente que las estatinas, en este caso de las estatinas, tenían un efecto más por un mecanismo diferente a la reducción solamente del LDL colesterol. Sin embargo, en este estudio no se llegó a hacer estudios más extensos en su estudio para demostrarlo.
En estudios realizados en pacientes VIH, el uso de las estatinas, tanto en pacientes que tenían factores de riesgo tradicional como los que tenían factores de riesgo común, también con el uso de las estatinas, se demostró que la rosuvastatina tenía un efecto sobre el descenso de colesterol. Aquí se comparó población VIH con población no VIH. Y se vio que la reducción del colesterol era de un menos 25% y era similar tanto en el grupo de VIH como en no VIH. Pero aparte, lo que aportó este estudio fue que además hubo una reducción en la activación inmune. Y como vemos en las gráficas, hubo una reducción bastante importante en la activación de los monocitos en diferentes factores, en el CD14 y en los macrófagos ligados de la polimerasa. Por lo tanto, el efecto inmunológico y el efecto antitrombótico y para la disminución de la deformación arterial asociada a las estatinas le aporta un efecto mucho mayor al efecto hipolipemiante hasta ahora asociado a las estatinas. Entonces puede actuar, como ya hemos visto, en diferentes niveles en cuanto a la biología de la aterosclerosis, no solamente a nivel de lípidos, disminuyendo el de colesterol, sino también a nivel de trombosis, a nivel de inflamación y a nivel de la placa arteriogénica asociada a la aterosclerosis. ¿Vale? Otro punto importante era ver qué tan bien toleradas eran las estatinas y la seguridad de las mismas en la población VIH. Y en varios estudios se han demostrado que las estatinas son bien toleradas, el porcentaje de mialgia es menos del 13%, a pesar de que tiene un efecto inmunosupresor, no tiene efecto sobre la replicación viral. Las nuevas estatinas no incrementan la glucosa. Y la pitavastatina desde el 2013 ya es recomendada por la Asociación Americana de Cardiología para el uso preventivo. ¿Okay? Básicamente, las indicaciones de la pitavastatina es básicamente porque no era metabolizado correcto el glucuronidación y porque tiene poco efecto sobre con la interacción con el tratamiento antirretroviral. En base a estos estudios, se dio un estudio que es un estudio de gran escala para demostrar el efecto de las estatinas, en este caso la pitavastatina, en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular en pacientes VIH. Y este gran estudio es el estudio REPRIV. El estudio REPRIV, ¿en qué se basa el estudio REPRIV? Para poder ver cuál es el background y que establece este estudio. Básicamente sabemos que el riesgo de infarto miocardio del síndrome coronario agudo incrementa en la población general, como les anteriormente, y este riesgo relativo es, cuando comparamos con la población general, de 1.5 a 2 veces mayor que la población general. Además que la enfermedad cardiovascular en los pacientes VIH no es de una etiología única, es única, ¿vale? Puede ocurrir en pacientes jóvenes, incluso asintomáticos, donde los factores de riesgo tradicionales pueden estar presentes o no, y que saben que ahí tenemos otros factores de riesgo asociados que pueden incrementar el riesgo cardiovascular, a pesar de que los tradicionales no estén presentes. Y que lo que motivó a la creación de este gran estudio fue que actualmente no existían recomendaciones de prevención de enfermedad cardiovascular en la población VIH que tratan la cardiovascular como una única fisiopatología en la aterosclerosis. En este estudio, bueno, fue un estudio de eficacia, fase 3, multicéntrico, aleatorizado, que incluía 2 ramas de tratamiento, 2 brazos, el de pitavastatina y el de placebo. Se usaron dosis de pitavastatina de 4 miligramos. Se hizo seguimiento de 36 a 96 meses, dependiendo del momento en el que el paciente haya sido reclutado. Se hizo la inclusión en 145 centros provenientes de 12 países, lo que hace que la variabilidad de la población sea bastante importante, y para ello el estudio REPRIV para cálculo del riesgo cardiovascular usó un algoritmo basado en la calculadora de riesgo de las guías americanas. ¿Okay? Y este riesgo se fue modificando el umbral del riesgo de la ACA, se fue modificando a medida que se iban reclutando los pacientes. ¿Okay? Eso se lo explico más adelante. Al final de 10.800 pacientes incluyeron a lo que se realizó screening, fueron incluidos 7.768 pacientes, 3.888 en la rama pitavastatina
y 3.881 en la rama de placebo. Aparte de eso, se incluyeron 800 pacientes para los diferentes subestudios que se han realizado con este fármaco. Los criterios de inclusión eran pacientes en tratamiento anti-VIH y tratamiento antirretroviral, con unos cuanto más de 100, con edad entre 40 y 75 años, sin eventos cardiovasculares previos y que tuvieran un score de riesgo cardiovascular bajo a moderado. Inicialmente se incluyeron pacientes con riesgo menor de 7.5, pero posteriormente estos umbrales fueron modificados para, porque si se incluían pacientes con un riesgo tan bajo, los pacientes realmente no tenían una indicación, y si se incluían pacientes con un riesgo mayor de 15, eran pacientes a los que ya la indicación de estatina estaba más que vista. Entonces, esos umbrales de riesgo fueron modificados y ya, a medida que se avanzó el reclutamiento, se incluyeron pacientes con un riesgo de 7.5 hasta un 15%, reduciéndose los niveles de LDL colesterol. O sea, mientras mayor riesgo, el umbral de colesterol iba a ser menor. Y se incluyeron pacientes que tuviesen ya tratamiento con estatina o que tuviesen una cirrosis ya compensada. El endpoint primario y secundario, lo podemos ver aquí, para hablar los criterios del screening, los pacientes, más de 7.000 pacientes incluidos, y más de 800 pacientes para estudios de los diferentes mecanismos a nivel de inflamación, de placa heterogénica, de la modificación de tamaño de la placa heterogénica, fueron incluidos también. Los endpoints primarios eran la predicción del primer evento cardiovascular mayor, bien se tratase de muerte por enfermedad cardiovascular, infarto miocardio, una vez que el paciente había sido incluido para el reclutado dentro del estudio. El momento de la aparición de este primer evento cardiovascular mayor, bien por infarto miocardio inestable, accidente cerebrovascular, revascularización arterial o paciente con enfermedad periférica, arterial periférica. Y los endpoints secundarios fueron básicamente el estudio de los componentes individuales del primer endpoint, ¿okay? O todas las causas de mortalidad, los predictores, los factores predictores de efectos de las estatinas, la acción inflamatoria inmunológica y biomarcadores metabólicos asociados a las estatinas y la seguridad de las estatinas en las comorbilidades con SIDA, en diabetes, cáncer, infecciones, etc. Como vemos, estas son las características basales de los pacientes que se incluyeron. La edad media de los pacientes era de 50 años, un 31.1% de los pacientes eran mujeres, más de un 64%, conocer aquí, eran de raza no blanca, creo que esta parte. ¿Vale? Y la media de riesgo cardiovascular calculado era de 4.5%. Se incluyen los participantes incluyeron en 779, la media es de 4.621, 748 pacientes tenían una carga detectable, pero la media es de 4 unidades de 62 copias, el seguimiento fue de 5.1 años y en cuanto a eventos adversos, 80 pacientes presentaron eventos adversos, 2.1% en la rama del brazo pitabastatina y 1.2% en el brazo cáncer. Lo vemos tanto al endpoint primario y al endpoint secundario, vemos en esta primera gráfica que la aparición de los primeros eventos adversos mayores fueron más reducidos en la rama de pitabastatina cuando comparamos con la rama de placebo. Okay. El primer evento adverso grave confirmado, igual que la muerte por eventos adversos. Sin embargo, la muerte por otras causas fue similar en ambas ramas. La pitabastatina estuvo asociada a una reducción de los eventos adversos mayores cardiovasculares de un 35% cuando se comparó con la rama placebo. Y cuando vemos los eventos secundarios, vemos que los eventos se redujo en un 40% frente de aquí en comparación, y que los endpoints secundarios también, la pitabastatina demostró un mayor efecto en la diapositiva siguiente en comparación con la rama placebo. En cuanto a los efectos de la pitabastatina sobre el LDL, colesterol no HDL, podemos observar que al inicio
tanto los niveles de colesterol como de colesterol HDL son similares en ambas ramas, ¿vale? Esta es la rama de astatina, esta es la rama tercera. Y a partir de la semana del mes 12 observamos como hay una reducción importante de la LDL colesterol y del colesterol H y no HDL. En la rama de fitoastatina en comparación con la rama tercera. El LDL colesterol a partir del mes 12 según una reducción de 107 a 74 miligramos por decilitro. Y como podemos ver en la gráfica, pareciera que los efectos de la fitoastatina sobre el LDL colesterol y no y colesterol no HDL parece ser duraderos en el tiempo, que eso también es importante. En cuanto a la presentación de eventos adversos, se incluyó como medida de seguridad. La medida de seguridad incluía el tiempo transcurrido hasta el evento adverso grave, es decir, la aparición de un evento adverso grave, la aparición de diabetes, la aparición de alteraciones de la ART mayor con un evento de grado 3, grado 4 o empatía grado 3, grado 4. Los eventos adversos no fatales, no fatales, sí, fueron, como podemos ver, los eventos adversos no fatales fueron similares en los dos grupos. Hubo una mayor incidencia de diabetes y mialgias o hepatías asociadas al grupo de fitoastatina. Los eventos adversos grado 4 fueron raros a nivel de transaminasas, y la incidencia fue más o menos similar en ambos grupos y la discontinuación fue mayor en el grupo de fitoastatina en comparación con placebo, pero 1.1% comparado con 0.5% de placebo. Por lo tanto, podemos concluir que la fitoastatina pareció ser generalmente consistente en los grupos, con algunas diferencias, sobre todo en el estado de la hipertensión. Igualmente se han hecho varios subestudios derivados del estudio de PIRS. Aquí tenemos los diferentes subestudios asociados a la fitoastatina, muchos en curso, muchos también publicados ya con algunos resultados parciales en el GRUI de este año. Aquí tenemos el subestudio sobre placa coronaria y marcadores asociados a la fitoastatina. Vemos que en cuanto a la placa, se incluyeron en el estudio de la placa aterogénica, se vio el efecto de la fitoastatina sobre la enfermedad cardiovascular, los marcadores electromagnéticos. Aquí se incluyeron 611 pacientes, 302 fitoastatina y 300 placebo. El placebo, la edad media era 51 años, el factor de riesgo el mismo, 4.5 años, la media de riesgo cardiovascular. Y el volumen de la placa se observó una disminución en el rama de fitoastatina cuando se compara con el placebo. Allí vemos, y en el volumen de la placa vemos los cambios desde el nivel basal hasta el nivel basal hasta las semanas siguientes. ¿Vale? Y hubo una reducción prácticamente del 33% del tamaño de la placa. Igualmente hubo descenso de la LDL colesterol y en cuanto a los marcadores inflamatorios, una reducción del LDL colesterol oxidada y de las lipoproteínas asociadas a la fosfolipasa A asociadas a las semanas del mes 24. ¿Vale? Cuando las conclusiones tenemos que la fitoastatina provocó una disminución del 35% de los MACE y una disminución del 21% en los eventos adversos graves y muertes en relación al placebo. Los beneficios fueron consistentes en los dos subgrupos, la tolerabilidad fue buena. No hubo diferencias entre el número de eventos adversos por brazo, el mayor número de eventos musculares, uno comparado con 0.5 con el placebo, y hubo casos de diabetes incidental en el caso de la fitoastatina. Hubo una disminución del 33% de la proporción en cuanto a la placa no clasificada. Y se ha visto que el mecanismo a través del cual se hace esa reducción es a través de la presencia de una proteína llamada de colágeno llamada POLC. A medida que hay más POLC, hay una mayor reducción de la placa coronaria. Se redujo también la LDL oxidasa y la lipoproteína asociada a la fosfolipasa B. Por lo tanto, podemos concluir que sabemos que los factores de nutricionales y nutricionales en VIH aumenta el riesgo cardiovascular y que las estatinas son una estrategia comprobada de primera prevención
en la tuberculosis respiratoria. En el VIH juega un papel importante en la inflamación, la placa no calcificada de alto riesgo y la activación inmune. Por lo tanto, la modulación de ambas vías de riesgo son necesarias para prevenir la enfermedad cardiovascular en la población VIH. El REPRIV es el primer gran ensayo en prevención de enfermedad cardiovascular en el VIH y el mayor estudio centrado en enfermedad cardiovascular relacionada con el VIH. Hay un paradigma de que si estas estatinas también pueden prevenir a largo plazo otras comorbilidades crónicas asociadas al VIH. Y bueno, el REPRIV puede que informará más adelante sobre el estándar de atención en el paciente VIH y si tendrá la estatina, la pivapatina, sobre todo, implicaciones para el tratamiento de otras enfermedades cardiovasculares o inflamatorias en la población. Las limitaciones de ese estudio, bueno, básicamente ya como las conclusiones sabemos que sí estaría indicado para la prevención en pacientes de bajo o moderado riesgo cardiovascular. Ya sabemos que la LDL, la Sociedad Europea de Cardiología, indicó que ya los pacientes con VIH deberían ser considerados la población de riesgo y por lo tanto deberían pensarse como tal independientemente del riesgo cardiovascular y las metas de colesterol en menos de 70 para pacientes para prevención primaria y para prevención de secundaria menos de 55 mg. Entonces ya el VIH como tal debe ser considerado factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, ¿cuándo deberíamos tener o cuándo deberíamos comenzar el uso de estatina en pacientes de bajo riesgo, independientemente del LDL colesterol, o esperamos a que el riesgo aumente para decidir? Entonces yo creo que el estudio de la CRIP más o menos nos da una orientación sobre el momento, ¿no? La cosa es que las mismas nociones que se han asociado a la pirabastatina se han asociado, como vimos en estudios anteriores, a la estatina como la rosuvastatina. Por lo tanto, no es un efecto, ese efecto protector no está solamente asociado a la pirabastatina, son otras estatinas también, aunque no hay estudios grandes como el REPRIV que lo demuestren, pero han demostrado en población general, en lo que sí se han hecho estudios grandes como el REPRIV, que tienen un efecto también sobre la inflamación. Okay. El uso el problema que existe básicamente es que algunas de las estatinas interactúan con algunas terapias retrovirales, sin embargo tenemos opciones también para el uso de atorvastatina y rosuvastatina, que es un problema. También el uso de otras estrategias por reducir el LDL colesterol. Sí, el uso de estas estrategias podría reducirlo, pero el beneficio de las estatinas, como vimos, actúa en diferentes dianas. Una de las limitaciones del estudio que yo veo es que el algoritmo de prevención del riesgo que utilizó no fue diseñado específicamente para la población VIH y no incluyó un número significativo cuando se realizó de pacientes VIH. Usó más población americana y que los datos sobre su utilidad de esta puntuación se basó en estudios retrospectivos. Por lo tanto, puede subestimar la aparición de eventos cardiovasculares en la población VIH. Estas son las publicaciones hasta ahora asociadas al REPRIV en cuanto a estudios y subestudios de los. Bueno, eso es todo.